Alex Carrel reportó el primer estudio sistemático del trasplante en 1908. Intercambió ambos riñones en una serie de gatos, algunos de los cuales mantuvieron el gasto urinario durante hasta 25 días. Aunque finalmente todos los gatos murieron, el experimento estableció que un órgano trasplantado podía llevar a cabo su función normal en el receptor. El primer trasplante de riñón entre humanos, intentado en 1935 por un cirujano ruso, fracasó porque una incompatibilidad de los tipos sanguíneos entre el donante y el receptor causó rechazo casi inmediato del riñón. Por último, en 1954, un equipo en Boston encabezado por Joseph Murray realizó el primer trasplante renal exitoso en seres humanos entre gemelos idénticos, seguido 3 años más tarde por el primer trasplante entre individuos no idénticos. Si bien un aporte de órganos es proporcionado por víctimas de accidentes y en algunos casos por donantes vivos, la mayoría de quienes están en lista de espera requieren un riñón, operación en la que el periodo de espera en promedio varía de 3 a 5 años. A continuación, vamos a hablar sobre los diferentes tipos de trasplantes. El primero es el autoinjerto, que consta en la transferencia de tejido propio de un lugar del cuerpo a otro. Esto ocurre, por ejemplo, en pacientes con quemaduras, en la transferencia de piel sana al área afectada. El segundo tipo de trasplante es el isoinjerto, que consiste en la transferencia de tejido entre individuos genéticamente idénticos, es decir, gemelos idénticos. El tercer y más común tipo de trasplante es el aloinjerto, que consiste en la transferencia de tejido entre individuos genéticamente diferentes de la misma especie. Estos pueden ser emparentados o no emparentados. Y por último, el xenoinjerto, que consiste en la transferencia de tejido entre diferentes especies. Por ejemplo, el trasplante de corazón de un babuino a un ser humano. El trasplante de un órgano implica que el sistema inmunitario del receptor se enfrentará a células con diferente MHC o, en el caso de los humanos, HLA, distintos a los suyos y susceptibles a ser reconocidos como extraños. Entonces, el reconocimiento de los antígenos del injerto halógeno está determinado por las moléculas del MHC. En los humanos se encuentra el HLA situado en el cromosoma 6 en el brazo P. Es extremadamente polimórfico y su expresión es codominante, y su principal función fisiológica es el procesamiento y presentación de antígenos. Lo cual nos lleva a hablar del reconocimiento de los aloantígenos por linfocitos T, directo e indirecto. En la presentación directa, las células presentadoras de antígeno donadas se desplazan a un ganglio linfático local y estimulan las células T aloreactivas del receptor. En el reconocimiento directo, la molécula del MHC intacta es presentada por una célula presentadora de antígeno del donante existente en el injerto. En el reconocimiento de las moléculas del MHC extrañas, es una reacción cruzada la que existe entre un TCR normal previamente seleccionado para reconocer una molécula del MHC propia más un péptido extraño. Entonces, tenemos en la presentación directa una célula presentadora de antígeno, una célula dendrítica, un MHC del donante, que es reconocido directamente por el linfocito T del receptor para su posterior activación. Al momento del aloreconocimiento, el CD8 naive es activado por citocinas y convertido en citotóxico. Al activar sus granzimas y perforinas, lleva a una muerte inminente a las células del donante por apoptosis. Ahora hablaremos del reconocimiento indirecto de aloantígenos en el trasplante.
Posterior a los estudios iniciales acerca del reconocimiento directo, se mostró que a veces los linfocitos T del receptor reconocen las moléculas del MHC del injerto solo en el contexto de moléculas MHC del receptor, pues estas están presentando proteínas halógenas del MHC a linfocitos T del receptor. Las moléculas halógenas del MHC que proceden de alguna célula del injerto son captadas y procesadas por una APC del receptor, esto a través de una vesícula endosómica a consecuencia de la fagocitosis. Las moléculas MHC del receptor ligarán fragmentos peptídicos de moléculas halógenas del MHC que contienen los diferentes aminoácidos polimórficos, para así poder presentarlas a los linfocitos T CD4 aloreactivos. Y es así como este proceso nos recuerda al reconocimiento de antígenos proteínicos extraños tradicional. Los linfocitos T cooperadores específicos frente a las moléculas MHC del donante que se generan de esta manera pueden ayudar a linfocitos T a producir anticuerpos específicos frente al MHC del donante y así dañar a las células del injerto. También, estos linfocitos T cooperadores pueden activarse en el injerto debido a macrófagos del receptor que presentan los mismos péptidos derivados del MHC del donante, provocando así una lesión inflamatoria del injerto. Entonces, no solo las moléculas MHC pueden presentarse linfocitos T del anfitrión por esta vía indirecta, sino que los antígenos de histocompatibilidad secundaria también pueden. Después de revisar tanto el reconocimiento directo e indirecto por linfocitos T de los aloantígenos, podemos decir que estos pueden ser un primer paso para la mayoría de las formas del rechazo del aloinjerto. El rechazo de un órgano trasplantado es una respuesta inmunológica compleja, desarrollada por el sistema inmune del receptor, mediada por células y anticuerpos dirigidos contra los complejos HLA del injerto. Rechazo hiperagudo. Puede ocurrir en minutos o pocas horas en individuos previamente sensibilizados, como pueden ser pacientes que ya han rechazado un órgano trasplantado previamente, pacientes que han sufrido transfusiones o mujeres que durante el embarazo han desarrollado anticuerpos frente a antígenos del feto. Ocurre porque en el cuerpo receptor del órgano hay anticuerpos circulando preformados contra los antígenos del órgano trasplantado. Por eso la respuesta es tan inmediata y generalmente el órgano sufre necrosis isquémica en el momento de la implantación y nunca llega a ser funcional. Rechazo agudo. Este rechazo está mediado fundamentalmente por la reacción de células T del receptor frente a antígenos halogénicos expresados en el injerto. El reconocimiento de estos aloantígenos pone en marcha la liberación de interleucina 1 y de interleucina 2, con la consiguiente activación y proliferación de células CD4 y CD8. La mayoría de los rechazos agudos se producen en los primeros meses post-trasplante, y estos episodios de rechazo se asocian a alteraciones funcionales del órgano en cuestión. Las lesiones histológicas de rechazo son muy parecidas en los distintos tipos de trasplantes, destacando un infiltrado intersticial por linfocitos, predominantemente T, que provoca una lesión del parénquima correspondiente. Rechazo crónico. Ocurre a largo plazo porque los tratamientos inmunosupresores fallan en su cometido de detener la respuesta inmune. A nivel microscópico, se producen cambios parecidos a los del rechazo agudo, inflamatorios y necrosis, que acaban por dañar la función del órgano trasplantado. Constituye el verdadero reto de la terapia inmunosupresora. Ahora hablaremos sobre el trasplante hematopoyético. Este tipo de trasplantes se realizan en pacientes que padecen de algún tipo de neoplasia, alteración en la médula ósea o para ayudar a corregir los valores normales de los componentes del tejido sanguíneo.
Tipos de trasplante hematopoyéticos. Existen 3 tipos principalmente. 1. Trasplante de médula ósea. 2. Trasplante de sangre del cordón umbilical. 3. Trasplante de sangre periférica. Uno de los principales objetivos de este tipo de trasplantes es la obtención de células madre del donador hacia el receptor y con ello contribuir al tratamiento del padecimiento, incluso la remisión. La insuficiencia renal crónica es secundaria a la diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica y otras causas que conllevan a la pérdida progresiva de la función renal, por ejemplo, alteraciones cardiovasculares, dislipidemias y uso de fármacos nefrotóxicos. Una vez establecido el diagnóstico, se clasifica en grados según el filtrado glomerular. Cuando se alcanza el estado G5 de falla renal que tiene un filtrado glomerular de menor de 15, el paciente requiere terapia sustitutiva y solo hay 2 opciones de tratamiento: terapia sustitutiva con hemodiálisis o diálisis peritoneal y trasplante renal. El trasplante renal es considerado por los sistemas de salud de muchos países el tratamiento de elección para la insuficiencia renal crónica sin importar su causa. El trasplante renal mejora la calidad de vida del paciente, pues le permite prescindir de la dependencia de la terapia dialítica, no requiere dietas rigurosas ni restricción hídrica, y puede trabajar y ser una persona independiente. Asimismo, el trasplante renal aumenta la supervivencia de los pacientes y es un tratamiento más económico cuando se compara con la diálisis en cualquiera de sus modalidades. El trasplante hepático se considera el tratamiento de elección para cualquier enfermedad hepática, crónica o aguda, clasificada como grave y sin opción de tratamiento alternativo, y cuya esperanza de vida no sea mayor a 1 año. Respecto a la asignación de órganos a los pacientes en listas de espera, se utiliza la escala MELD, que por sus siglas en inglés significa Modelo para la Enfermedad Hepática en Estado Terminal. La escala incluye bilirrubina total, creatinina sérica y radio internacional normalizado. De esta forma se determina cuáles pacientes se encuentran más graves para considerarlos como receptores prioritarios, pero también se establece qué pacientes tendrán mejor sobrevida después del trasplante. Las principales indicaciones para realizar un trasplante cardíaco son cardiomiopatías, cardiopatía isquémica y valvulopatías. Cualquier cardiopatía grave en estado terminal, sin otra alternativa de tratamiento y sin contraindicación, puede considerarse como indicación de trasplante cardíaco.